Ahí está Manuel, la introducción correspondía a un caso desgraciadamente muy conocido en nuestro país. No hemos querido dar nombres, aunque bueno, se supone, pero en estos días todavía sigue, bueno, hay muchas desapariciones desgraciadamente, ¿no? Pero una acaparó la opinión y todos los medios de prensa, que es esa niña británica que desapareció en Portugal y que ha habido mucha gente, muchos videntes detrás, ¿no? Quizá antes de nada preguntarte, ¿los videntes trabajan mucho con los cuerpos de seguridad del Estado? Los videntes se ofrecen muchísimo a los cuerpos de seguridad del Estado a través de las familias en los casos o de desaparecidos o de secuestros de mucha repercusión mediática. Es decir, cuando se produce un caso que acapara la prensa, como fue en su día el caso que acabamos de comentar, o el caso de Madeleine McCann, o cualquier otro caso de trascendencia nacional o internacional, los videntes acuden, iba a decir como buitres, quizás sería un poco, pero bueno, acuden en masa a las familias, unos probablemente para intentar acceder a las grandes recompensas que se suelen ofrecer, otros sin interés directo por la recompensa, porque saben que puede ser una plataforma con una proyección mediática enorme el verse vinculado a un caso de tanta repercusión, y quizá algunos, quiero pensar que sí, porque bien intencionadamente creen que pueden aportar algo. En la mayoría de los casos, por desgracia, no aportan nada. No Ha es habido cierto. casos excepcionales, pero sí es cierto que en algunas ocasiones las policías y quizás más los servicios de inteligencia, los servicios secretos, sí han utilizado y sí han instrumentalizado a algunos videntes. Hablamos de algunos casos que la policía o el CSIC ha utilizado videntes en Sí, nuestro país. pero tenemos que hacer una diferenciación enorme entre una cosa y otra, porque existen dos aspectos muy distintos en este tema. Por un lado, existe el uso que puede hacer un servicio secreto de los videntes sin que les importe un pito si el vidente es auténtico o no. Me explico. Muy rápido, con dos casos que yo siempre pongo, creo que son ejemplos muy gráficos. Entre el año 85 y el año 87, Donald Rumsfeld fue el jefe de gabinete de Ronald Reagan. Cuando terminó su trabajo, publicó un libro que en España publicó la editorial Planeta con sus memorias. Y en ese libro él revelaba que Ronald Reagan, el hombre más poderoso del mundo en su momento, y Nancy Reagan, su esposa, eran unos fanáticos de la astrología. Tenían un astrólogo de cabecera al que seguían obedientemente. Cuando Ronald Reagan se ordenó como gobernador del estado de California, lo hizo a unas horas intempestivas, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque su astrólogo le había dicho que era la hora en que los tránsitos planetarios eran mejores para su viaje hacia la Casa Blanca. Y bueno, lo cierto es que acertó, ¿no? Para un servicio secreto, no importa que ese astrólogo fuese auténtico o no. Lo que le interesa a ese servicio secreto es qué es lo que le va a sugerir el astrólogo a Ronald Reagan, cuáles son los tránsitos planetarios. Hasta tal punto llegaba esa influencia que se lo llevó a las negociaciones con los rusos para desmantelar los misiles, y las entrevistas con los mandatarios soviéticos. Ronald y Nancy Reagan las decidían en función de lo que le decía el astrólogo. Otro caso, en Francia, hace unos años, ya no solamente el testimonio del astrólogo, sino que una vidente parisina muy conocida dio a unas revistas las grabaciones magnetofónicas de las consultas que le hacía François Mitterrand, el presidente de la República de Francia, porque también es un gran creyente en estas cosas. Hasta tal punto de pedirle, por ejemplo, cuál era el momento más oportuno, según sus mancias, para que Francia entrase en la crisis del Golfo y demás. Para un servicio secreto, para el Mossad, para el MI5, para el CSIC español, no importa que esa vidente sea auténtica o no, importa que hay un jefe de Estado que cree que esa vidente es auténtica, y eso es muy útil desde el punto de vista de la información. Entonces, por un lado, hay videntes que han trabajado con los servicios secretos, hay videntes contratados en España por el CSIC o por el CNI que han participado en maniobras de inteligencia con diplomáticos extranjeros, y hay casos preciosos, interesantísimos, que se han desarrollado en España, como ha hecho la CIA o como ha hecho el KGB y demás. Y luego, por otro lado, hay funcionarios de los servicios secretos, espías, agentes secretos. En su día conocimos muy de cerca el caso, por ejemplo, de Juan Alberto Perote, que conoció el mundo de la parapsicología en Rusia cuando él era jefe, el 007 español, el jefe de los servicios operativos del espionaje español, utilizando su tapadera como entrenador del equipo olímpico español en las Olimpiadas de Moscú, por ejemplo. Allí conoció a una parapsicóloga soviética muy familiarizada con el aura, la cámara Kirlian, y eso hizo que él, digamos, que se plantease que en un momento determinado, a nivel personal, no a nivel institucional del CSIC, sino como individuo, pues que él aceptase que en un momento determinado podía ser útil, que realmente podía haber algo detrás de todo esto. Ten cuidado con lo que dices porque nos escuchan esos... Bueno, me consta plenamente. Bien.
Y entonces tenemos que diferenciar, por un lado, el uso racional, digamos, desde el punto de vista de las operaciones psicológicas que puede hacer un servicio secreto, de los videntes o de quienes creen en la evidencia, y por otro lado, individuos que son funcionarios de un cuerpo de seguridad, que puede ser la policía, la Guardia Civil, que en algunos casos, cuando se han encontrado con un crimen sin resolver, con un secuestro, por ejemplo, en España, de ETA o del Grapo, que ha tenido una repercusión mediática o política importante, como fue el caso de Emiliano Revilla, por ejemplo, cuando no hay pistas para seguir, cuando no hay testimonios, cuando no hay nadie a quien interrogar, cuando no hay huellas digitales, cuando no hay una autopsia, se han planteado, bueno, pues en lugar de cruzarlos de brazos, ¿por qué no acudimos a un vidente serio y que nos diga si puede aportar algo? Y en España se han producido episodios sorprendentes, rocambolescos, en los que, por ejemplo, una unidad de la Guardia Civil fue puesta a las órdenes del padre Pilón, un sacerdote jesuita. Estamos hablando de un caso también del año 72, 74, de tres casos, en realidad en los que participó Pilón, 2 secuestrados por el Grapo y un secuestrado por ETA, en que una unidad de la policía, una unidad de la Guardia Civil, patrullaba por los montes de Llodio, en el País Vasco, buscando a un comando de ETA, siguiendo el péndulo del padre Pilón. Una cosa que puede parecer sorprendente, pero que ha ocurrido en España. Hay más casos, ¿no? Aparte del padre Pilón, Hay muchísimos, que es un maestro en eso, y seguro que encontraba, porque con el péndulo es un maestro. Claro, lo que ocurre es que cuando el padre... El teléfono está muy tranquilo. 900-137-137, por si nos quieren llamar, que tenemos ahí a la gente tranquila esta noche. Y quieren participar para conseguir este libro que estamos esta noche sorteando, Los expedientes secretos de Manuel Carballal. Más casos rápidamente, porque nos vamos a China enseguida. Hombre, hay muchos casos en que la participación de los videntes tiene un sentido y que a veces, ¿cómo te diría? La efectividad del vidente se ratifica muchos años después. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Anabel Segura, yo lo voy a mencionar, en el caso de Anabel Segura, yo en su día hablando con el inspector jefe que llevaba la investigación. Es una historia alucinante. Solo el caso de Anabel Segura es fascinante porque Anabel Segura estuvo 899 días oficialmente desaparecida, aunque fue asesinada el mismo día de su desaparición. Pero como los secuestradores falsificaron unas grabaciones que enviaron a la familia meses después, la familia, imagínate, los padres de Anabel se agarraron a un clavo ardiendo. Cuando escucharon esa grabación, ellos querían creer que era la voz de Anabel. Para todos los medios de comunicación de España, Anabel Segura estaba viva, estaba secuestrada, como ocurrió en el caso de la farmacéutica Dolot, otros casos de secuestros muy prolongados, ¿no? Y entonces todos los videntes, más de 1000 videntes, que se dice pronto, más de 1000 videntes que pasaron por la comisaría de Madrid para prestar declaración con el supuesto paradero de Anabel, todos afirmaban que Anabel estaba viva, menos 4. Todos los videntes que se presentaron ante la policía, algunos incluso movilizaron a patrullas de la Guardia Civil, por ejemplo en el País Vasco, buscando un supuesto zulo. Otros, como cierto personaje que llegó recomendado por la Embajada de Siria, también movilizó un vidente recomendado por la Embajada de Siria. Es muy interesante esto, porque había trabajado con los servicios secretos sirios. También movilizó a policías españoles, porque no había... Cuando digo esto, no quiero decir que la policía española siga lo que dice un vidente, sino que cuando ya estaban tan desesperados, que no había pistas, no había nada que hacer, se siguió las indicaciones de los videntes. Hubo tantas pifias en la historia del caso, policialmente hablando, de Anabel Segura, como en las declaraciones de los videntes. Esto también es justo reconocerlo, porque hubo, por ejemplo, un perito alemán que ratificó que la grabación de esa cinta era realmente de Anabel, cuando luego supimos que era la esposa de uno de los secuestradores. Hubo una operación de los GEO, por ejemplo, en Vigo, porque una niña se le ocurrió la gracia de escribir en una nota: soy Anabel Segura, estoy secuestrada aquí, tirarla por la ventana, y los peritos calígrafos de la policía ratificaron que era la letra de Anabel, y hubo una operación terrible, que luego costó una indemnización millonaria al Ministerio del Interior. Pero en un momento determinado aparecen 4 personajes que llegan a España traídos por la revista Más Allá de la Ciencia, porque el director de entonces de la revista Más Allá, José Antonio Campoy, era muy amigo de la tía de Anabel, y él se implicó en ese caso. Los mismos policías que llevaron el caso de Anabel Segura habían acudido por primera vez, una patrulla de la policía se planta en una revista esotérica, en el caso de Más Allá, anteriormente, para pedir su colaboración, porque cuando Luis Roldán se había fugado,
hubo dos periodistas españoles, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, que le hicieron una entrevista en París en la que aparecía un cuadro con motivos esotéricos, y la policía acudió a una, y es muy comprensible y muy lógico, acudió a una revista especializada en estos temas para ver si ellos podían tener información sobre ese cuadro. O sea que ya había una relación. Por eso cuando José Antonio Campoy le propone a los responsables policiales, les ofrece traer a 4 psíquicos del Pentágono, y esto suena a 4 militares, que habían en realidad militares, 3 de ellos, que habían participado en los proyectos de visión remota de la CIA, cuando en los años 60 la CIA empezó a invertir sumas millonarias de dinero en buscar a militares, preferentemente oficiales, que creyesen tener capacidades paranormales para participar en una serie de cursos de visión remota e intentar utilizarlos como espías. Esto, por absurdo que pueda parecer a los oyentes, por increíble que suena, está aprobado en los presupuestos oficiales de la CIA, y hubo mucha inversión de dinero durante muchos años en estos proyectos. Cuando esos militares se jubilan y dejan el ejército, muchos de ellos, como el general que estuvo aquí, un coronel, un cabo, un teniente, etcétera, pasan a la vida civil. Y lo mismo que ocurre con muchos policías que al dejar el cuerpo de policía se hacen detectives, se abrieron empresas de detectives psíquicos, digamos, entre comillas, militares que ya habían pasado a la vida civil en Estados Unidos, y 4 de ellos estuvieron en España buscando a Anabel Segura. Estos 4 videntes no llegaron intoxicados por los medios de comunicación. Ellos no querían saber nada de la historia, solo querían saber dónde había desaparecido la niña, en La Moraleja, qué es lo que había pasado. Ya se habían hecho unas sesiones de hipnosis con la policía al único testigo que había presenciado la desaparición de Anabel, por lo tanto un hipnólogo, Joaquín Grau en este caso, había colaborado también en la investigación policial. Y estos 4 videntes llegaron aquí, estuvieron una semana por varias partes de Madrid, hicieron un informe de 20 tantas páginas, y los 4 llegaban a la conclusión de que Anabel estaba muerta. Claro, cuando entregan esto a la revista Más Allá, Campoy ve esto, creyendo, como todos creíamos, que Anabel estaba viva por las falsas pruebas que habían creado los secuestradores y que habían validado los peritos, los echaron de España, digamos que a cajas destempladas. Tuvo que pasar más de un año para que se capturase a los secuestradores de Anabel, para que se descubriese que había sido asesinada el primer día, que todos los demás videntes estaban equivocados, pero que estos 4 videntes que habían trabajado para el Pentágono tenían razón y Anabel estaba muerta. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, el tema da para mucho. Yo sé que, bueno, eres un colaborador del Espacio en Blanco, vas a venir más veces y vamos a poder desarrollar mucho más todo este asunto, ¿te parece? Perfecto. Esa es la idea. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, repite lo del blog, es Manuel Carballal, blogspot.com. Más o menos, sí. www, es que no sé cómo funciona lo del Sí, blog. da igual, con www o sin www funciona igual. Manuel Carballal, blogspot.com, ahí se podrán poner en contacto con él. Gracias, te espero para seguir hablando de todo esto. Un placer y que sigas adelante, ¿vale? Nos vemos dentro de poquito en unos cuantos viajes que tenemos pendientes. Y enseguida nos vamos de viaje a China, pero antes un caso que nos han contado. José Antonio Roldán nos da datos de una casa que está sangrando en Argentina, y enseguida después nos vamos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar. Y vamos, para contar algunas de las cosas curiosas que ocurren en este mundo. En esta ocasión nos ponemos en contacto con José Antonio Roldán, una persona que lleva unos cuantos años en este mundo, está en todos los programas de televisión y de radio junto a su hermana Marisol Roldán en Cataluña, y por fin, por primera vez viene el Espacio en Blanco. Buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches, Miguel, y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Como tú dices, por fin es un gustazo estar aquí en este programa mítico de las ondas, ¿no? Me alegro. ¿Tú lo escuchabas también? La verdad es que sí, me pillaba muy joven, pero sobre todo mi hermana, mi cuñado, ahora mi sobrina ahí, tienes fan aquí para el rato. ¿Tu sobrina, que es pequeñita, 6 años, 7 años? Tiene 10 años, 10 y años. Te lleva, bueno, y ahora está escuchando los Espacios en Blanco que su padre tiene grabado en cassette, imagínate. Qué bien. Y tú te dedicas a la investigación hace un montón de tiempo y vienes a presentarnos un caso que ha ocurrido en Argentina, tremendamente curioso, ¿verdad? ¿Nos cuentas? Sí, es un caso que la investigación, pues nosotros la comenzamos hace poquitos días, pero sucede el 15 de noviembre de 1986 en el número 1310 de la calle 54 en La Plata, en Argentina, cuando tanto Cipriana Núñez como Luz Rodríguez se acercan a una casa que es también un laboratorio fotográfico, y que todas las mañanas a las 7:30 pues iban a limpiar antes de que su marido Luis Abraham Fersco pues digamos que comenzara a trabajar, a abrir ese laboratorio fotográfico, y se encuentran algo súper inusual, que empiezan a gritar, ¿no? Porque de las losas del grés comienza a brotar ante sus ojos sorprendidas sangre. Bueno, ellas
primero ven un líquido rojo, aquello no lo ven normal porque salen a borbotones, regueros, y bueno, empiezan a gritar su hijo Óscar Máximo Fersco, pues digamos que estaba con el tobillo roto, salta de la cama a acudir a su madre, porque dice, esta mujer, con lo tranquila que es, nunca ha gritado, nunca ha escuchado a mi madre, muy católica, por cierto, todo lo contrario que su padre, y bueno, acude y ve ante él, sus ojos también ven como esos regueros brotan. Digamos que es un comienzo de 5 días, que esos regueros, cuando de sangre luego se comprueba, hay análisis, si quiere, en próximos programas, porque es una investigación que está completamente abierta, ya la haremos, hemos hablado con el testigo. Espera, vamos por partes. Sí. Dices que sale sangre, ¿de dónde? ¿Del suelo, sangre, de la pared? Sale sangre del suelo. Del suelo. Hay fotografías, tenemos los documentos que acreditan la sangre, porque estuvo la policía, estuvo un juez de lo penal, que es Ángel Nerqui Martínez. ¿Por qué de lo penal? Porque una vecina, cuando estas noticias surgen, aunque luego se cae este tipo de noticias, pero esta noticia surge, pues una vecina se da por ocurrir y dice, es que ahí escucho un disparo y eso es que han matado a alguien. Claro, creían que era un asesinato, ¿verdad? Un asesinato y sangre, ¿no? Pues claro, no hay sangre, o sea, sangre había, pero que no había cuerpo, no había manera, y esta gente, como había evaporado el cuerpo de la nada, pues claro, mandan a un juez de lo penal, a la policía, y ahí no encuentran nada, comprueban que el sangre no hay origen, la sangre la limpian, Miguel, y la sangre vuelve a surgir en el mismo sitio, 5 o 10 milímetros, tal como estaba anteriormente, ante los ojos de todo el mundo. 500, 600 personas cada día de vecinos van allí, se dan casos súper curiosos. Hoy pues nos echamos la mano a la cabeza, pero hubo vecinos y gente, incluso policías, que cogieron y su dedito lo untaron en la sangre y se lo llevaron a la boca para ver qué era, Miguel. Yo creo que es un caso que estamos ahí investigando, que tiene mucho misterio, porque luego incluso se llega a secuestrar una de las ediciones del diario El Día, que es el que estaba en los primeros días llevándolo a la prensa de allí de La Plata, de Argentina. Luego hay una especie de expedición, según nos comenta tanto la policía como los propios testigos, que podía estar mandada por el Vaticano, que digamos que intenta dar un cerrajón al asunto. Incluso se producen escenas como un exorcismo del padre Ángel Dauro, amigo de la familia, de una parroquia cercana, y un hecho también de una vecina que incluso pone el rosario encima de una de estos regueros de sangre, y claro, son 5 o 10 milímetros, algo muy pequeñito, no puede empapar para nada de este rosario sale, según dice la vecina, empapado de sangre. Lo curioso es que el rosario ella no lo pone, podía ser manipulado, podía ser la familia, es un policía que estaba allí vigilando, porque tienen que mandar la quinta, la estación de comisaría cercana a la policía, porque eso es algo, 500 personas en una casita pequeña, pues imagínate el conglomerado de gente, pues el policía es el que lleva el rosario, que la señora, dándole el tostón, ponga el rosario encima, a ver si esto es obra de Dios, obra divina, a ver qué es. Y claro, el hombre pone el rosario encima de ese grito de sangre, y el rosario se empapa de sangre, y claro, y el policía flipando, ¿no? El policía se lo vuelve a dar a la mujer y dice, señora, mira, aquí está el rosario, y el policía completamente blanco. Hemos podido hablar con el policía y hemos podido hablar con mucha gente que corrobora los hechos, ¿no? Tenemos algún testimonio que vamos a ir poniendo para que nuestros oyentes lo escuchen. ¿En qué habitación? Estamos terminando, José Antonio, solamente queremos avanzar un poco estos primeros pasos. ¿En qué zona, en qué habitación de la casa era? ¿Cocina, baño, en el pasillo? ¿Dónde? Es una casa, para dar un ejemplo, que se llama allí en Argentina de tipo chorizo. Es un pasillo muy largo, puertas enfrentadas entre sí, y comienza en el principio y va hasta el final de lo que sería la cocina, y luego hay un patio, que hay una higuera, que luego ahí se encuentran historias de apariciones incluso a posteriori en esa higuera, pero no solo se da en el suelo, sino por ejemplo en la propia mesa de la cocina también comienzan a brotarse esos regueros, ¿no? En el suelo se ha comprobado que allí no se había hecho nada con anterioridad, sangre, hay análisis de por medio, y lo que no sabemos es el origen. Es un caso bastante curioso, y que cada día, y conforme vamos un poco ahí arrascando en ese caso, pues vamos encontrando muchas sincronicidades, y sobre todo luego una muy mala suerte, por no decir mucha casualidad, de la gente implicada en el caso, de que solo hemos podido conseguir hablar con 2 de los supervivientes. Estamos hablando, vale, hace 22 años, en 1986, pero que hubo muchísimos supervivientes, o sea, muchísima gente que estuvo allí, pero muchos testigos, pero poco que han sobrevivido. Sobre todo ni está el juez ni digamos el jefe de policía. Le han pasado cosas muy curiosas, y que todo vamos comprobando. Incluso un investigador, Daniel Sánchez, también argentino,
que a raíz de ahí, de estudiar el caso, incluso ha estado y está ingresado en un psiquiátrico porque le ha sucedido barbaridades de cosas, ¿no? Seguiremos atentos a este caso. José Antonio, gracias por avanzarnos. Gracias. Escucharemos esos testimonios también en La Plata, esa casa de la sangre. Seguiremos investigando un montón de casos y casas que hay por ahí extrañas en todos los países. Gracias, vale, José Antonio, un beso para los dos, para la niña también, y estamos en contacto, ¿vale? De acuerdo, adiós, Miguel. Hasta luego. 3:31, 2:31 las Islas Canarias. Un caso curioso que a lo mejor seguimos investigando. Y ahora nos preparamos y nos vamos de viaje hacia China. En nuestros próximos minutos queremos ir a conocer a la princesa de las nubes azules. Para ello tendremos que llegar hasta Taishan, la montaña sagrada. Taishan es una de las 5 montañas sagradas de China, situada en la provincia de Shandong. Su pico más alto es el del emperador de Jade, con 1545 metros. Los templos que existen en ella han sido un destino de peregrinaje durante 2000 años. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987, abarcando una zona protegida de 25.000 hectáreas. La tradición china dice que el sol comienza su andadura diaria en ese monte. Por eso ver la salida del sol desde Taishan es la máxima aspiración de cualquier chino. Solamente 5 emperadores han subido hasta la cima a lo largo de la historia, aunque el emperador Qianlong de la dinastía Qing lo hizo en varias ocasiones. También personas como Confucio o Mao Zedong realizaron la dura ascensión. El pico es accesible en autobús desde la base hasta la puerta del medio camino al cielo, y luego en teleférico desde allí. Sin embargo, la forma tradicional de subir son los 6.600 escalones de piedra que conducen hasta la cumbre. La ruta central lleva al menos 2 horas hasta la puerta del medio camino al cielo, y de ahí otras 2 o 3 horas hasta la cumbre. A lo largo del camino se encuentran los templos Puchao y Guandi, así como el Palacio de la Puerta Roja, construido en el año 1626. A mitad de la ascensión se encuentran el Templo Doumu del siglo XVI y la Puerta Celeste del Medio. Se llega a la cima tras cruzar el Arco de la Inmortalidad y la Puerta Sur del Cielo. Desde la cumbre se tiene acceso al templo de la princesa de las nubes azules y al templo del emperador Augusto de Jade, situado a una altura de 1524 metros. Es uno de los lugares mágicos de China, pero hay más. Nuestra próxima invitada nos cuenta. ¿Te estás recordando el viaje? Ay, sí, muchísimo, muchísimo. Fíjate, me he trasladado mental y yo creo que físicamente al Taishan. El Taishan me encantó, fue una experiencia maravillosa. Sobre todo me hizo sentir especialmente bien. Yo creo que ahí hay unas vibraciones especiales. Me encontré muy bien en el Taishan, uno de los lugares que más me fascinó de China. Vicenta Cobo, nuestra siguiente invitada, es escritora, es periodista también, profesora de, espera, lo tengo por aquí, comunicación, imagen y sonido, y escribió un libro que se llama Viaje al corazón de China en el vientre del dragón. ¿Cómo le da a una profesora como tú de repente coger el pasaporte y un avión y largarse a Beijing sola? ¿Tú sola fuiste? Sí, fui sola. Bueno, la verdad, Miguel, sinceramente llevo viajando muchísimo tiempo, ¿no? Es la primera vez que lo hago. Y fíjate, es que me encanta, yo qué sé, viajar sola porque tengo una sensación de libertad maravillosa.
es además un poco también lo de viajar sola y a distintos lugares, como reinventarse, ¿no? Y también ponerse un poco a prueba, es decir, a ver cómo yo me manejo y me defiendo en lugares donde nadie me conoce, y cómo me meto en la piel de gentes que piensan diferente a mí, que hablan otro idioma. Entonces, es una experiencia realmente fascinante y maravillosa. Pero debe ser tremendo eso de que ir a un país donde no hablan tu idioma, un país además como China, pues si fuera otro, y tú sola por ahí, tremendo, ¿no? Pues sabes que a mí me resulta de lo más interesante, porque además, fíjate, en China me di cuenta de una cosa, ¿no? Bueno, yo hablo inglés y lo hablo bien, pero la verdad es que en China tampoco es que se hable demasiado, sobre todo chino. Pero sabes que cuando realmente no te puedes comunicar con palabras, estás más pendiente de otro tipo de cosas. Funciona mucho la intuición, observas más, te fijas más en otras cosas, entonces realmente te enteras del país y te enteras de la gente y de lo que te rodea con otro lenguaje. Cuidado, yo creo que a veces el lenguaje, hombre, sinceramente es el que usamos los humanos, ¿no? Pero a veces obstaculiza, fíjate, sí. Yo creo. ¿Has visto que he venido vestido casi de chino? Ay, es verdad. Bueno, ha traído una camisa preciosa, maravillosa, tibetana. Eso no es chino. ¿Tibetana? ¿Lo consideramos chino o no? No, que se enfadan. No lo es, tibetano. No lo es. Vamos, si quieres, hemos hablado un poco de ese templo, de esa princesa de las nubes azules, pero a mí hay un sitio que me llama mucho la atención, que es la ciudad prohibida. ¿Dónde está la ciudad prohibida? ¿Qué es? ¿Se puede visitar ahora? Pues la ciudad prohibida, fíjate, está en Beijing, en lo que nosotros llamamos Pekín, la capital de China. La ciudad prohibida, bueno, es un lugar, sinceramente, claro, primero simbólico, ¿no? Porque todo el mundo, cuando hablas de la ciudad prohibida, pues que se asocia y en la mente, pues con un lugar que estuvo velado, fíjate, a los ojos del mundo durante 5 siglos. Ahí es nada, ¿no? Era un lugar secreto, un recinto que solo estaba abierto a los emperadores y a toda su corte, que eran muchísimos, desde luego. Entonces, vivía mucha gente allí, ¿no? Pues vivía, pero muchísima, claro, los emperadores, toda la corte, las concubinas. Había aproximadamente, era como una ciudad en miniatura, no en miniatura, porque era una ciudad muy grande metida en lo que era Beijing. Igual habitaban a veces como 100.000 personas o más. Tremendo. Tremendo. ¿Y ahora tremendo. se puede visitar ya? Pues sí, en el siglo XX, creo recordar hacia los años 80, cuando China se empezó a abrir al mundo, ¿no? Porque hasta entonces está bastante cerrada, se abrieron las puertas de la ciudad prohibida y por fin pudimos entrar y pudimos ver qué es lo que había allí. Y bueno, te puedo decir que en principio la ciudad prohibida llama la atención porque uno lo que contempla allí es un mundo de belleza, de refinamiento, un lujo para los sentidos, ¿no? Yo lo primero que pensaba decir, jolín, qué suerte tuvo la gente que pudo vivir aquí rodeada de tanta belleza, en fin, de tanta maravilla por todos los lados. Pero claro, luego profundizas un poco y te das cuenta que sí, tenía ese lado maravilloso, pero también tenía el lado de que era un mundo bastante claustrofóbico, bastante cerrado, donde había muchísimas ambiciones, muchísimos celos, es decir, un mundo de víboras también, unas luchas por el poder tremendas. Dicen que viajar es el mejor sistema para evolucionar por dentro, para hacerte mejor persona. A ti te ha cambiado ese viaje a China, ¿no? También por dentro. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, un poco. Entre otras cosas porque, claro, el pensamiento chino es muy diferente a la manera que tenemos en Occidente de ver las cosas, de ver el mundo. Entonces te hace contrastar tu manera de ver las cosas, contrastar tu cultura, de dónde vienes. Y sí que te cambia. Los chinos no se tocan, ¿no? Los chinos no se tocan, no se besan. No puedes tocar a un chino. Pues yo creo que muy poco, de verdad. A mí me parece que el pueblo chino, al menos las señales externas que dan y que vas viendo por la calle, hay muy
poca sensualidad y muy pocas muestras afectivas. El caso es que luego son muy cálidos en el trato, pero así en principio yo creo que el paso por toda esa era Mao y todo ese sistema comunista que tienen, pues les ha dado un aire así como muy frío, muy de controlar las emociones, que luego no. Realmente, yo creo que en la intimidad luego ahí hay otro mundo, pero así la impresión externa que dan es eso, ¿no? Son como muy fríos. Vamos a intentar conocer dos lugares así muy rápido, pero la impresión de el taoísmo, ¿siguen siendo un pueblo espiritual como dicen que son todos los pueblos orientales? ¿Se nota en la gente que hay espiritualidad o ahora ya eso ha cambiado y la era Mao lo cambió todo? Yo creo que eso ha cambiado un poco. A ver, el taoísmo forma parte de lo que es la esencia del pueblo chino, de sus raíces. ¿La gente sigue practicándolo? Entonces, depende en qué lugares. En el campo, en lo que es toda la zona del Taishan, las aldeas, pienso que sí. Ahí su manera de pensar, su manera de ver el mundo tiene que ver muchísimo con esas raíces taoístas. Pero después en las ciudades, en lo que es Beijing, en lo que es Shanghái, ahora mismo China está como muy en la onda de consumir, de comprar, de ganar dinero. Entonces creo que lo tienen un poco olvidado, aunque esas raíces están ahí, ¿eh? Y siguen vistiendo tradicionalmente, ya visten como nosotros, es decir... Que va, visten como nosotros, pero como nosotros totalmente. Luego están, claro, depende, los chinos ricos que visten con ropa de diseño, con marcas, y después están los chinos pobres que realmente pues visten de una manera, en fin, un poquillo fea, un poco cutre. Vamos, si te parece, a la Gran Muralla. ¿Es tan impresionante como dicen? Pues imagínate, es súper impresionante. Sobre todo, es una muralla que cubre 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros, es alucinante, ¿no? Desde lo que es Beijing se adentra en el corazón del Gobi. En el desierto del Gobi. Es verdad que esta muralla está por muchos sitios pues un poco destruida, pero por otros se ha restaurado, sobre todo porque es un gran negocio turístico. Entonces claro que es impresionante cuando tú subes allí en la muralla y ves ese paisaje que circunda. Es un poco... Yo lo comparaba como estar paseando por el cielo. Si no fuese por la cantidad de turistas que hay, que bueno, te bajan un poco los pies en tierra, pues pensarías, yo que sé, que has pasado casi a otra dimensión de la existencia. Es maravilloso y lo que divisas desde allí es como si estuvieses montado en un aeroplano y vieses el bosque, las poblaciones circundantes. Una maravilla. Lo curioso es que tardó, como dice, 7 siglos en construirse con fines defensivos, pero nunca sirvió para defenderse. Nunca. Y hay otra anécdota que parece ser que decía, había una leyenda urbana que decía que la Gran Muralla se veía desde el espacio, pero cuando subió el primer astronauta chino, miró para abajo y no se veía, con lo cual era una leyenda, ¿no? Es y una cierto, decepción para ellos. Una decepción, fue un duro golpe para el orgullo nacional, sí, porque pensaban que su Gran Muralla, bueno, se podía ver hasta de la Luna, pero realmente pues no, se comprobó que no se veía. China, hablábamos a micrófono cerrado, va a ser la próxima, es ya una potencia mundial, posiblemente se coma a los Estados Unidos y sea la potencia más importante del planeta. Los chinos tienen ese concepto ya, es decir, es un pueblo orgulloso de sí mismo, hay unión entre ellos, porque tú has tenido la oportunidad, yo no he visitado China, por eso que te contaba antes, ¿no? Porque no te dejaban moverte. Ahora ya te puedes mover libremente por todo el país sin problemas. Perfectamente, yo desde luego... un tren y marcharte al norte, al sur... Sí, no tienes absolutamente ningún problema. Parece ser que los viajes organizados y tal hay como un poquito más de control, pero cuando uno se mueve por libre, realmente mi experiencia fue que nadie me puso ninguna pega, y eso que el viaje yo lo iba improvisando sobre la marcha. ¿Viajabas en tren, en autobús, en cualquier... y además sus autobuses y sus trenes? Sí, claro. Sus autobuses, sus trenes, también un poco porque lo hacía pues yo que sé, para contactar con lo que era la gente, con la China auténtica, ¿no? Y de verdad que en ningún momento me sentí libremente, hablé con ellos siempre que podía hablar, ¿no? Porque
porque la gente joven habla un poquito de inglés y no hay absolutamente ningún problema. Y por lo que me preguntabas, lo otro que me decías, los chinos realmente están muy orgullosos y muy contentos de su país, sinceramente. Se demostró en los Juegos Olímpicos, ¿no?, que les salió, además fue maravilloso, ¿no? Pero eso también fue posible gracias al apoyo de todo un pueblo, a ese decir, vamos a demostrar al mundo lo que es China, lo bien que lo sabemos hacer y el potencial que tenemos, y realmente tiene un potencial fantástico. Ahora me cuentas cositas. Creo que era Mao Zedong que decía, si nos ponemos de acuerdo todos los chinos en dar un salto, somos capaces de provocar el vuelco en el planeta. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Otro lugar que a mí me encantaría conocer, los guerreros de Xi'an. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se descubrió? ¿Y es verdad que hay tantos guerreros? Sí, pues mira... Y date prisa, fíjate el tiempo, te voy a hacer venir otra vez. ¿Vienes desde Cercedilla? ¿Vienes? Desde Cercedilla, desde las nieves. Te doy las gracias por venir a estas horas, aquí en directo, 3:46, 2:46 en las Islas Canarias, sí. Sí, pues mira, Xi'an está, la verdad, si vas a Beijing, se puede coger un tren y como en 5 horas o así estás en Xi'an, o sea, lo cual es nada lejos para las grandes distancias que hay en China, que es como 10 Españas juntas. Xi'an es un lugar, la verdad, bastante interesante, y sobre todo por el tema de los guerreros de terracota, que fíjate, los descubrieron unos campesinos. Aparentemente de casualidad, ¿no? De casualidad, estaban pues labrando una tierra, entonces pues de repente se encontraron con una figura de barro que sobresalían y tal, empezaron a excavar, y fíjate, hasta ahora van como 8.000 guerreros de terracota, todo un ejército que la verdad es impresionante verlos allí en el yacimiento, porque... ¿Te dejan verlo? Claro, entras y luego... Sí, te dejan verlo. Además, lo curioso es que dejan verlo, pero las excavaciones continúan, porque es que de momento han descubierto 8.000, todo un ejército que está allí en formación de batalla y tal, pero eso continúa, y se supone que por lo menos se tardará, pues no lo sé, 50 años o más en descubrir todo lo que hay allí, porque se ve que bueno, el emperador, que se hizo enterrar con todo su ejército y demás, también construyó como una especie de ciudad subterránea. Entonces esas excavaciones van a tardar muchísimo tiempo. Y los guerreros son muy impresionantes porque, claro, imagínate, es como un monumento a la muerte. Impresiona muchísimo verlos ahí surgir desde el fondo de la tierra, en formación de batalla, como si estuviesen esperando las órdenes de ataque, solo por boca de un emperador que además está muerto. Es realmente muy interesante. Dicen además, discúlpame, que no tienen, o sea, las caras son diferentes una de la otra, los rostros. Sí, se ve que se supone que estuvieron inspirados en modelos reales, entonces son totalmente diferentes, están hechos con un detalle y con un realismo realmente maravillosos. Los carros, las armas, sinceramente... vale la pena. Y de hecho Xi'an, que era un pueblo que no tenía tampoco demasiado turismo, ¿no? Porque aparte de los guerreros, bueno, tiene una mezquita que es muy interesante, fíjate, es la única mezquita que está hecha en estilo chino, lo cual no existe en todo el planeta, pero simplemente está eso y los guerreros, y desde que descubrieron los guerreros, bueno, allí hay turistas, pero que vienen de todas partes del mundo por verlos. En tu libro cuentas que Puyi, el último emperador de China, terminó sus días de barrendero, víctima de la revolución cultural de Mao y el proceso de reeducación de los díscolos. ¿Hacían eso con los emperadores, con los...? Pues sí. ¿Hicieron eso? Bueno, en la película El último emperador, del famoso director italiano... a ver. ¿Franco Zeffirelli? No, Zeffirelli no. Ahora no me sale el nombre, pero bueno, me saldrá. Pues lo cuenta. Sí, es que, bueno, la revolución cultural fue tremenda. Yo creo que es uno de los episodios más negros de la historia de China, que tiene muchos, como todos los pueblos, ¿no? Pero fue terrible porque, o sea, Mao con muy buenas intenciones, pero terminó cargándose a todas las élites del país, a todas las mentes pensantes y bueno,
terminó con toda la época de los emperadores, que tenía muchas cosas negativas, pero también muchas cosas espléndidas. Entonces al pobre Puyi le tocó, ironías del destino, ¿no? En fin, de pasar sus primeros años como emperador a terminar de barrendero para reeducarle. Tremendo, ¿no? Qué experiencia. Él escribe un libro donde cuenta cómo fue toda su vida. Marlaska, Bernardo Bertolucci es el... Bertolucci, es cierto, hombre. Me encanta, además. Había otra mujer, Zicci, una mujer maquiavélica y ambiciosa que logró, era concubina y llegó a ser emperatriz, envenenó y mató incluso a sus propios hijos para conseguirlo. Tremendo, ¿no? Historias curiosas esas. La ambición por el poder. Sí, además, este personaje es muy curioso porque si visitas el templo de verano, que también vale la pena en Beijing, la ciudad prohibida y el templo de verano, pues fíjate, esta mujer, la verdad, debía tener una paranoia mental muy particular, porque en época que hacía falta mucho dinero, porque sus ejércitos estaban peleando y tal, pues ella cogió y desvió todo ese dinero que se necesitaba para el ejército, para lo que era el templo de verano y también para un capricho muy extraño, que era construir lo que es un barco todo de mármol para ella tomar allí el té todos los días, ¿no? Entonces llama mucho la atención en medio del lago ver ahí ese templo, ese barco de mármol, que es muy bonito, pero es un poco la antítesis de un barco, ¿no? Es algo varado, sin movimiento, y bueno, fue tremendo, ¿no? Una mujer muy, muy maquiavélica y muy perversa. Nos quedan 3 minutitos solamente, desgraciadamente. ¿Qué lugares recomendarías tú para alguien que quiere ir a China a visitar, que no se pierda? Bueno, pues... A ver, yo recomendaría, del que hemos hablado, el Taishan es una experiencia maravillosa. Encima no van turistas, con lo cual, y es una especie, subir al Taishan es casi un viaje iniciático espiritual. Muy pocos. Yo hice ese recorrido sin turistas. Recomendaría, por supuesto, Beijing, Shanghái, bueno, es fascinante, es una maravilla, es la Nueva York casi de allí, de China. Y recomendaría un sitio que me encantó, del que no hemos hablado, de Jiangsu, que está en el sur, porque te conecta con lo que es la China campesina, la China rural, una China que está ya muy influenciada por Vietnam, y es maravillosa. A mí me fascinó, con unos paisajes alucinantes que yo pensé que eran invenciones de los pintores chinos, unas montañas gigantescas de origen kárstico. Me pareció una maravilla. De hecho, el personaje de la portada, que es una foto mía, es un pescador del Li River, del Dragon River, ¿no? Del río Dragón, y es de allí, de esa zona. Me encanta porque te pone en contacto con una China muy auténtica. ¿Sigue existiendo eso? ¿No lo acabó la revolución de Mao? ¿Qué va? Sigue y mucho, ¿no? China ahora mismo lo que está dando es el salto de una China rural a una China urbana. Y todo lo que vemos por la televisión y nos cuentan los Juegos Olímpicos y tal, es esa China urbana y tal. Pero realmente la China interesante es esa China rural de la que no se habla, porque los chinos, pues, a veces están un poco avergonzados de ellas, ¿no? Porque ahora están en la onda de que ellos quieren ser modernos, muy modernos, muy fashion y tal, pero realmente la que vale la pena descubrir es esa otra, y ahí sí que encuentro esas raíces taoístas súper interesantes y sabias, porque el pueblo chino es un pueblo muy sabio, y precisamente es en esa China rural, campesina, que ahora mismo está un poco de lado y despreciada. Ahí hay una China súper interesante. Si vas a China, Miguel, yo te recomiendo allí. Eso sí, ve con un diccionario de mandarín, inglés, porque si no, el problema es que allí es que no te puedes comunicar, porque ahí sí que no habla nadie inglés, ¿no? Pero es súper interesante. ¿Qué te parece si organizamos un viaje? De vez en cuando hacemos viajes con oyentes y nos vamos. Oye, me encantaría, venga, China, yo hago de guía. Empieza a pensarlo. Vicenta, desgraciadamente el tiempo, ya sabes, en la radio vuela. Recomendamos Viaje al corazón de China en el vientre del dragón. Definitivamente te has metido en el vientre del dragón, has sido devorada, te soltó y te transformó el viaje a China. Y me transformó totalmente. Para la gente que quiera conectar contigo, ¿dónde puede...? Aparte de leerse el libro editado por Nautilus. Sí, pues les voy a dar, y me encantaría, todo tipo de sugerencias, preguntas, las responderé encantada. Pues les voy a dar mi mail, vcobo, con b, h, ¿sí? @terra.es. Espera, repite. Venga, vcobo, sí, h,
@terra.es. Terra.es. Vale, pues vete pensando, eso de organizar un viaje, que igual nos vamos a China, sería Miguel, te tomo la palabra y los oyentes y paz de testigos. Será un placer. Gracias por haber venido, por el esfuerzo. No pases mucho frío. Ha sido un placer, me ha encantado, de verdad. Espero que vuelvas prontito al Espacio en Blanco. Lo espero, lo espero. Gracias. Nos iremos hasta una casa supuestamente encantada para tratar de desentrañar un caso de poltergeist ocurrido en una familia española. Eso y algunos otros enigmas llegan hoy a este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Y como siempre, tú eres nuestro invitado especial. Disfrútalo. Estos son los temas que os hemos preparado para esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. El Padre Pío y José María Zavala son nuestros invitados. Buenas noches, José María. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Paloma, estás por ahí, te saludo. Un placer tenerte en el programa. ¿Te ha gustado la introducción? Mucho, y me gusta mucho la música. Sí, vale. Escritor, periodista, escribiste... Yo andaba detrás de ti desde que escribiste ese libro que Así se vence al demonio, se llamaba, ¿verdad? Exacto. Últimamente has escrito Los milagros desconocidos del santo de los estigmas y ahora te has metido a hacer una película que se llama El misterio del Padre Pío. ¿Por qué? Pregunto. Porque es un personaje que me fascina. Es como lo define Javier Sierra, uno de los más grandes hombres del siglo XX. Y poco conocido, diría yo. Cada vez más conocido en España, si nos atenemos a que, bueno, acaba de publicarse la 20 edición de mi primer libro del Padre Pío, hace una semana escasa, y a la cantidad de millares de espectadores que ya han visto El misterio del Padre Pío en más de 60 cines de 35 ciudades españolas. Vale, al final, si te parece, hablamos de la película, porque os metisteis en toda esta historia. ¿Es tan milagroso el Padre Pío como dicen? Aunque lo vamos a tratar de conocerlo poco a poco a lo largo del programa de hoy. El Padre Pío es un meteorito del medievo. Meteorito del medievo. En pleno siglo XX. ¿Sí? Yo añado que en pleno siglo XXI. Porque él tiene una frase antológica. Haré más ruido muerto que vivo. Lo dejamos ahí, ¿te parece? 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Estás en directo en Radio Nacional esta noche con muchas cosas para contar y para... Bueno, no digo nada porque a veces te decía que a mí me critican que me van mucho las cosas de Oriente y los musulmanes y demás. De vez en cuando nos interesan otras cosas. Tras esa introducción seguimos tratando de dar datos de ese misterioso meteorito del medievo. Ya veréis qué curioso. Esta noche queremos conocer más de cerca la historia de un sacerdote católico cuya vida estuvo llena de enigmas. Su nombre, el Padre Pío. Francesco Forgioni D'Annunzio nació un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Nápoles, en el seno de una humilde familia de agricultores. Desde pequeño, Francesco se mostró distinto a los demás niños, no jugaba con ellos, se aislaba y era muy proclive a enfermar. Cuentan que era tan sensible que cada vez que alguien decía algo malsonante al pequeño, le brotaba de inmediato una lágrima. Parecía destinado a otra cosa diferente de aquel ambiente pobre y embrutecido. Ingresa con 15 años en la Orden de los Padres Capuchinos de Morcone. Nada más recibir el hábito, Francesco deja de existir y se convierte para siempre en el Padre Pío. Estos son datos de parte de su vida. Queremos conocer algo más. Ahí están algunos datos mínimos que quiero que tú nos amplíes. Nació en Italia, ¿no? Correcto. Pietrelcina, ¿dónde está eso? Pietrelcina es un lugar remoto en el sur de Italia. Calabria. Muy cerca de San Giovanni Rotondo,
donde él vivió 52 años de su vida hasta su misma muerte. Y para que los oyentes se sitúen geográficamente, queda aproximadamente a 400 kilómetros al sur de Roma, en el Tacón de la Bota. Vale, un niño especial, ¿no? Tenía mucha sensibilidad, como decíamos o escuchábamos en esa introducción. Se sensibilizaba cuando decían cosas malas de los demás o malas palabras. No toleraba los chismorreos, los cotilleos y que se murmurase de los demás. Los cortaba radicalmente y seguía la consigna, ¿no? De cuando no puedas alabar, cállate. Qué bueno, es eso, ¿verdad? ¿Su familia cómo era? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba su familia? Su familia, agricultores, campesinos, gente muy humilde, 5 hermanos. Su padre tuvo que viajar a Estados Unidos para poder dar de comer a su familia. En fin, una vida de pobreza, de humildad. No tenían prácticamente ni para comer, ¿no? Y fíjate lo grandioso, ¿no? Es decir, que estemos hablando ahora del Padre Pío, ¿no? De una persona que nació, como digo, en una aldea remota de la Italia más profunda. ¿Estudió en la escuela? ¿Era buen estudiante? Era buen estudiante, le costaban los estudios, le costaba en latín, pero bueno, siempre fue una persona que confió mucho en la providencia y que se esforzó notablemente en los estudios y logró, pues, ordenarse sacerdote, ¿no? Después de no pocas dificultades. Ya. ¿Cómo llega eso? Porque supongo que será difícil en un pueblo del sur de Italia, alguien que de campesinos tenía que trabajar el campo y de repente se dan cuenta que tenía algo especial. ¿Quién se da cuenta de ello? ¿Cómo? El que se da cuenta es él. Sí. Él es el que se da cuenta. Desde los 5 años sufre unas persecuciones terribles del demonio. ¿Sí? Terribles, desde los 5 años de edad. Y llega un momento en el que él se plantea la vocación sacerdotal. Se lo dice a sus padres y bueno, sus padres tienen que obtener, pues, el dinero necesario, ¿no? En aquella época, para que él pueda cursar sus estudios, irse al seminario. Y a partir de ahí, bueno, él lo tiene muy claro y se ordena sacerdote, ¿no? Aclárame un poquito eso de las persecuciones del demonio, del diablo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué ocurría con él? Bueno, el demonio le propinaba palizas. ¿Qué me dices? Le propinaba palizas. ¿Pero eso lo veía la gente? Sobre todo ya en la etapa, digamos, conventual, que despertaban a todos sus hermanos en el convento por las noches, ¿no? Porque eran tremendos los golpes y luego le encontraban, pues, magullado, lleno de heridas, sanguinolentas y verdaderamente era una persecución atroz, ¿no? En forma de palizas, en forma de enfermedades, que los médicos quedaban estupefactos porque desaparecían. ¿Sí? Le colocaban al borde en algunos momentos de su vida de la muerte, estando desahuciado por los médicos y el Padre Pío revivía, ¿no? Le colocaban termómetros para caballos, ¿sí? Porque llegaba a tener temperaturas de 47 grados centígrados. No me digas. ¿Y cuándo se da cuenta que tiene esa serie de dones especiales que vamos a analizar en un momentito? ¿Desde muy joven, desde niño? Bueno, él es consciente por primera vez los estigmas, los mismos que llevaba Jesucristo, ¿no? Los estigmas en manos, pies y costado, eran 5 heridas. Luego, cuando él murió, se descubrió que tenía un estigma también en el hombro derecho, en el mismo que Jesús llevó la cruz, de 10 centímetros de diámetro. Él recibía los estigmas por primera vez en 1910. ¿Cuántos años tenía? Pues como se ha introducido muy bien al personaje en el programa, se ha dicho que nació en 1887, son 13 y pues tendría 23 años. 23 años. Le aparecen los estigmas estando en un olmo en Pietrelcina. Ese olmo se conserva hoy día. Y él le implora a Jesús que se los quite solo de forma visible. Es decir, él sigue experimentando el dolor físico y sobre todo moral, porque él se considera indigno de llevar los estigmas. Yeah.
Te me estás adelantando con los estigmas. Déjamelo para dentro un poquitito, que vamos a hablar de todo ello. Un niño diferente, especial, que se ordena sacerdote y tenía parroquia, daba misa. Sí, claro, él celebraba la misa. La misa para él era, valga la redundancia, lo más sagrado, ¿no?, que había. Constituía el centro de su vida interior. Todo giraba alrededor de la Santa Misa y del confesionario, donde llegaba a pasar hasta 18 horas diarias. ¿Sí? En el confesionario. Mientras, otro tema que vamos a tocar, se paseaba por el mundo, como él decía, con su sentido del humor, con su don de la bilocación, y rezaba hasta 34 rosarios completos al día. Primeros datos de este personaje que esta noche queremos descubrir. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más, vamos a ir desmenuzando algunos de esos dones que tenía. Escuchad. El Padre Pío se hizo famoso por el extraño fenómeno de las bilocaciones. En tiempos de la Primera Gran Guerra, las derrotas militares se pagaban. Raffaele Cardona, general en jefe de los ejércitos italianos, había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió. Un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró: vengo de parte de Dios. Él lo sabe todo y lo puede todo. No cometa tal locura. El general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos. Años después, cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros, resolvió el enigma de aquella extraña aparición. Cuando vio al Padre Pío, supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida. Investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general, se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron. El fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida. Este es uno de los casos comprobados de bilocación, otro de los dones del Padre Pío. Pero hubo muchos más. Ahí está parte de la información. Vamos a ir desgranando algunos de esos dones. La bilocación, General Cardona, el primero comprobado, pero luego hubo muchos más, ¿no? Bueno, es que es abrumador, Miguel. Yo he tenido el privilegio de acceder al proceso de canonización del Padre Pío, lo que se llama la posicio. Posicio. Exacto. Y es impresionante la cantidad de testimonios de bilocaciones que hay ahí. Por ejemplo, pilotos de caza bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron en la cabina del avión a un fraile. ¿En la cabina del avión? Que les salvó la vida, al que no conocían, y al término de la guerra viajaron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que ese fraile que habían visto en el aire era el Padre Pío. Personas que vieron al Padre Pío sanando enfermos en Nueva York, cuando todo el mundo sabe que el Padre Pío no salió de San Giovanni Rotondo, de su convento, durante 52 años consecutivos hasta su misma muerte en 1968. ¿No salió nunca del convento? No. Bueno, no salió entre comillas. Ya. Más casos de bilocación que hayas comprobado o visto en esos estudios. Son incontables. Personas que aunque no le han visto bilocado, sí han sido capaces el micrófono, de percibir el perfume del Padre Pío. Sí. Es un perfume floral, una fragancia floral que advierte o ha advertido a muchas personas de peligros, por ejemplo, a lo largo de su vida, ¿no? Es un perfume que hay personas que incluso hoy, algunas de ellas yo las conozco, visitando su cuerpo en San Giovanni Rotondo, que está expuesto visiblemente, ¿Está incorrupto? Han percibido, se conserva en condiciones francamente llamativas, ¿no? Porque su cuerpo se exhuma en el año 2008, a los 40 años de su muerte,
Y es enterrado el Padre Pío en un sitio muy húmedo, y como consecuencia de eso sufre pues alguna descomposición, ¿no? Pero lo que sería normal 40 años después en una persona, que sería encontrar un esqueleto de huesos, en el caso del Padre Pío es absolutamente reconocible, ¿no? Y me decías que se sentía el perfume, que te cortaba ahí un poquito. Sí, sí. Ese perfume, sí, del Padre Pío, que es inconfundible en las personas que lo han percibido. Hay muchos casos también en el proceso de canonización, ¿no? De personas que han percibido ese perfume que les ha servido de aviso en un momento determinado de sus vidas, porque estaban expuestas a algún tipo de peligro, algún accidente de circulación, Ya. En fin. Y la gente en el convento que estaban a su lado, supongo, ¿sabían de ese don de poder estar en dos lugares a la vez? ¿Del Padre? Bueno, claro, vamos a ver. A mí hay un testimonio que me sobrecoge, y es el testimonio de Fray Modestino, el hermano portero del convento de San Giovanni, que a él le encargan, cuando muere el Padre Pío, de recoger todas sus pertenencias personales, ¿no? Sus ropas. Y empieza a ver cómo sus camisetas, la camisa de la flagelación, por ejemplo, ¿no? Toda cubierta de sangre, ¿no? De costras, de los estigmas. Y en ese momento él dice que se da cuenta realmente de que ha estado viviendo con un santo. Es decir, todas estas cosas que estamos hablando se vivían en un clima de casi absoluta normalidad allí. Y Fray Modestino, que estuvo muy cerca del Padre Pío, no fue consciente hasta su misma muerte de que había estado viviendo con un santo, ¿no? Con una persona, además, dotada de unos carismas sobrenaturales. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Multitud de preguntas. Vamos a ver cómo te puedo ir haciendo alguna de ellas. Dices si conociste a Fray Elías Cabodevilla. Por supuesto. ¿Te contó alguna curiosidad del Padre Pío? Preguntan. Con Fray Elías era mi padre espiritual. Fíjate si le conocí. Y gracias a él, en el año 2010, me fui a San Giovanni Rotondo a entrevistarme con hijos e hijas espirituales del Padre Pío que convivieron muchos años con él. Empezando por Sor Consolata, una monja de clausura, que fue testigo clave en el proceso de canonización del Padre Pío y que rompió la clausura para hablar por primera vez del Padre Pío en un libro. En ese libro del que salía, lo decía hace un momento, la 20 edición en España, ¿no? Fray Elías Cabodevilla prologó ese primer libro mío sobre el Padre Pío, y luego tuve el privilegio de acompañarle en varias charlas que dimos los dos por España. Todo un santo súper admirado y venerado en Italia, ¿no? Contabas antes que en ese vídeo que hemos lanzado en las redes sociales que camioneros italianos lo llevan ahí, una fotografía del Padre Pío en su cabina, ¿no? Sí, y en Italia es... Con independencia de sus creencias políticas o ideológicas, ¿no? Es decir, el Padre Pío es, digamos que para los italianos, un patrimonio universal. Vale. Otra pregunta es si el Padre Pío tuvo relación con las apariciones o los mensajes de Fátima. ¿Tuvo relación con los mensajes de Fátima? Bueno, él tuvo... Yo estuve con don Gabele Amorth, el exorcista oficial del Vaticano, que falleció hace un par de años, y él era hijo espiritual del Padre Pío. Estuvo 25 años con el Padre Pío, confesándose con él, manteniendo pues una relación, ¿no? Bastante estrecha. Y él me comentaba, ¿no? Pues las conversaciones que había tenido con el Padre Pío acerca de Fátima, de los secretos de Fátima, ¿no? El Padre Pío los conocía antes, incluso. ¿Sí? Bueno, hay una parte que tenemos preparada para que nos hables de profecías, que también parece que tenía ese don de la profecía. Antes de seguir adelante, el Papa actual rezó con una reliquia del Padre Pío, creo, ¿no? En un momento determinado. Correcto. Cuando él estaba en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, eso me lo contaba además Fray Elías Cabodevilla, ¿no? Se acercó una hija espiritual del Padre Pío con una reliquia y el entonces cardenal Bergoglio le pidió por favor que se la dejara y se retiró a orar con esa reliquia unos instantes, ¿no? Y además es de sobra conocido, ¿no? La devoción del Papa Francisco por el Padre Pío, ¿no?
le eligió como testigo de la misericordia, ¿no? En el año de la misericordia, e hizo llevar su cuerpo desde San Giovanni Rotondo al Vaticano para que fuera venerado por millones de fieles. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Queremos daros más datos de este santo católico. ¿Cuándo lo canonizaron? En el año 2002, en junio. Primero se hace beato y luego se Efectivamente. santifica, Lo ¿no? beatifican en el año 99 y lo canonizan en el año 2002. Vale. 2:30, como digo, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Las 6, las 5 en Canarias. Todo Radio Nacional de España con un solo clic. Vamos a ampliar aquí Nuestras cadenas, Radio 5. El concierto para violonchelo. nuestros directos. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Otro de los misterios del Padre Pío son los estigmas. Es el año 1919 cuando surge por primera vez un sufrimiento que le marcará el resto de sus días. Ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender. En medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de 1 centímetro de diámetro, acompañada de un intensísimo dolor. En la mano izquierda el dolor es mayor, hasta el punto de que todavía sigue atormentándome. Bajo los pies también lo siento. Ahora me queman las manos, los pies y el corazón, como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara. Son los primeros testimonios de los estigmas. Algo que acompañó al Padre Pío durante más de 50 años. Nuestro invitado nos cuenta algo más de este extraño fenómeno. Por eso te decía antes que no adelantaras porque íbamos a hablar de los estigmas. ¿El primero lo tiene, dices, a los 23 años? Sí, correcto, 1910. ¿Está en su celda? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito. ¿Cómo se da cuenta de que le están surgiendo? Ahí escuchábamos un poco esa dramatización, ese dolor en las manos y en los pies. Está en el olmo de Pietrelcina, y ahí recibe los estigmas por primera vez. Y él le implora a Jesús que se los quite, como decía antes, de forma visible. Pero él sigue padeciendo el dolor. Porque claro, nuestros oyentes tienen que saber que el Padre Pío perdía el equivalente a una taza de café llena de sangre cada día, y que estaba largas temporadas alimentándose solo de las especies eucarísticas, y los médicos decían que estaba biológicamente muerto. ¿Solamente tomaba la hostia consagrada? Sí, sí. Simplemente. ¿Cómo se podía entender que estuviera en algunos momentos incluso hasta 18 horas diarias en el confesionario y llevase una vida tan activa de frecuencia de sacramentos, cuando los médicos, insisto, decían que estaba biológicamente muerto? Posteriormente, no en el año 19, en el año 18, por eso celebramos este año no solo los 50 años de la muerte del Padre Pío, sino los 100 años de sus estigmas. El año 18 le aparecen ya los estigmas de manera visible y hasta el mismo instante de su muerte, que desaparecen, ojo, sin dejar cicatrices. ¿Cuándo muere? Sí, y esto está certificado por los médicos. Sin dejar cicatrices. Es algo verdaderamente, para mí me parece casi más prodigioso que el hecho de tener los estigmas, que desaparezcan sin dejar cicatrices justo 50 años después. Y durante 50 años José María tuvo eso, los estigmas... Sangrantes a diario. Yo he consultado los 3 informes médicos que figuran en el proceso de canonización, y los 3 médicos eminentes italianos se rinden a la evidencia de lo que es un fenómeno de índole sobrenatural que ellos científicamente son incapaces de explicar. Supongo que habrá restos de esa sangre, se habrá analizado, ¿no? Algunas de las reliquias están bañadas con esa sangre. Sí, hay reliquias, mitones del Padre Pío con restos, ¿no?, de sangre. Hay paños que cubrían su costado llagado
también con restos de sangre, son reliquias que se llaman de primer grado, ¿no? Y efectivamente, y luego hay prendas personales, ¿no? Lo decía hace un momento, Fray Modestino fue el encargado de recogerlas todas después de la muerte del Padre Pío. Otra pregunta y déjame ver qué te diga. ¿Llegó Padre Pío a conocer a Juan Pablo antes de que fuese Papa, Juan Pablo II? ¿Se conocieron entre ellos? Sí, en el año 1948, porque en aquel momento Karol Wojtyła estaba estudiando teología dogmática en el Angelicum en Roma, y el Padre Pío tenía fama de santidad en vida. Hacía milagros en vida. Y él fue a verle por esa razón, porque era conocido. Estuvieron toda esa noche rezando juntos, asistió a la Santa Misa del Padre Pío y se confesó con él. Y el Padre Pío profetizó que Karol Wojtyła sería Juan Pablo II. Y esto, que es muy controvertido, porque hay personas que dicen que no es así, yo he tenido acceso al testimonio de la sobrina predilecta del Padre Pío, de la hija de su hermano mayor, de Michele, Pia Forgione, que así lo testifica. Vale, pregunta también a algún oyente si conociste la relación que tuvo con Sor Faustina Kowalski o algo así. Se me acaba de ir. ¿Tenía relación con ella? Que yo sepa, no tenía una relación que yo sepa con ella. Lo que sí es cierto es que él tenía relación, como hemos dicho, con Karol Wojtyła, y Karol Wojtyła, por indicación del Padre Pío, fue a ver a la Madre Esperanza. La Madre Esperanza es una española de Murcia, sí, que fue beatificada en el año 2014 por el Papa Francisco. Es beata y está ya a punto de salir un milagro para su canonización. El Padre Pío le dijo a Karol Wojtyła: vete a ver a la Madre Esperanza, que fundó un santuario que está en Colevalenza, a 3/4 de hora al norte de Roma, y ella te dará la solución para desbloquear el proceso de canonización de Sor Faustina Kowalska, que estaba paralizado en aquel momento y le preocupaba mucho a Wojtyła. Como así fue. La Madre Esperanza le dio la clave, que es el alma gemela del Padre Pío, la Madre Esperanza. Se vieron en bilocación, ¿sí?, durante un año entero, el Padre Pío y ella, en el Santo Oficio. Y es una vida la suya verdaderamente muy, muy, muy parecida. Son dos almas gemelas. Algún día tendremos que hablar de ella, ¿te parece? 900-137-137 nuestro teléfono. Nos mandan saludos desde Nueva York, desde México, una mexicana que está en Nueva York escuchando el programa, y desde muchas partes de Latinoamérica te mandan saludos y dicen que qué bien que hablemos del Padre Pío. 2:37, 1:37 de las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Allí parecía que había entrado un tornado. Vajillas por el suelo, un olor muy fuerte, ¿no? Identificaba como si fuese azufre. La niña tenía varios golpes y arañazos, la señora también. Nos contaban que del mueble se habían disparado las tazas del té, como si fuese un fenómeno poltergeist, ¿no? Recientemente se han cumplido 50 años de la muerte del Padre Pío. Y en este aniversario hay muchos fieles que se están dedicando a dar a conocer su vida y milagros. Escuchemos estas informaciones y alguno de sus milagros. Los creyentes aguardaban durante días para poder confesarse con él. Inexplicablemente, el fraile entendía todas las lenguas pese a no haberlas estudiado, y era sabedor de todos los pecados de sus fieles, hasta de los que se callaban. Pero no fue lo único que adivinó. Vaticinó la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia, y fue más allá, llegando a poner fecha a su propia muerte. Moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado. El 22 de septiembre de 1968, la obra se consumó. Horas después, el Padre Pío fallecía. Riadas de compungidos fieles acudieron en masa a darle el último adiós.
Años más tarde, en 1999, 300.000 peregrinos se congregaban para presenciar su beatificación, convirtiéndose esta en la más numerosa de la historia. En 2002, Juan Pablo II canonizó a Pío de Pietrelcina gracias a un milagro póstumo. Ocurrió 2 años antes en Casa Solievo, el hospital que el capuchino fundó. Mateo Colella, un niño de 7 años aquejado de meningitis, estaba desahuciado por los médicos. Tenía 9 órganos vitales inutilizados. Su muerte era cuestión de horas. El niño despertó del coma. Mateo aseguró haber visto a un misterioso anciano con hábito marrón y barba blanca que le dijo: no te preocupes, pronto te curarás. Son algunos datos de sus dones, de sus milagros. Pero hay más. ¿Te gustan las introducciones? Están muy bien hechas y además es que con Mateo estuve hace unos días. ¿Sí? Vino con su novia y con sus padres desde San Giovanni Rotondo. ¿El niño que se curó? Para asistir al estreno del Misterio del Padre Pío, de la película. El niño que se curó. El niño que ya tiene 23 años. Pero cuando se curó era un niño. Y la verdad estuvo en nuestra casa y la verdad que fueron unos días entrañables. Son unas personas maravillosas. Y en Mateo, pues qué duda cabe, ¿no? Que ha dejado huella, ¿no? El Padre Pío, él es hijo espiritual de él y le debe la vida. Está comprobado que fue un milagro, que estaba desahuciado y que de repente por intervención del Padre Pío... Tuvo una parada multiorgánica, lo han dicho muy bien en la introducción, de 9 órganos. Sí. E incluso una parada cardíaca durante casi 1 hora. Los médicos decían que estaba clínicamente muerto. Vale, vamos por partes, si te parece. Luego vemos, quiero que me cuentes algún otro milagro que hizo. Tenía el don de adivinar, primero de entender las lenguas, ¿no? Sí, por supuesto. Tú te ponías delante del Padre Pío y con solo mirarte a los ojos te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. Sí, en mi caso muchos, pero bueno. Como tú decías, sí. En cualquier idioma. En cualquier idioma. Daba lo mismo. Sí. En cualquier idioma. A Joe Lomangino, un italoamericano, que fue a verle a San Giovanni Rotondo, que había quedado ciego a raíz de un accidente, 15 años llevaba ciego, le dijo el Padre Pío: Joey, confiésate. Y se lo dijo en inglés. Sí. Se lo dijo en inglés, y en un perfecto inglés. Está el testimonio de Joe Lomangino. ¿Y él no hablaba inglés normalmente? Y entonces le preguntó: Joey, ¿te acuerdas cuando estuviste en aquel local de alterne con una mujer llamada Bárbara? ¿Te acuerdas de esto y de esto otro y de esto otro? Y decía Joey que le daba todo vueltas en la cabeza, pero que salió de allí con una paz inmensa y un arrepentimiento sincero. Entender idiomas, adivinar o ver el alma de las personas, milagros, otros milagros que hicieron. Salvó a gente. Bueno, el caso, por ejemplo, de Beniamino Gigli, elegido mejor tenor del siglo XX, italiano, fue a verle a San Giovanni Rotondo en medio de una de sus giras internacionales. Era conocidísimo, claro. Le comparaban con Caruso, nada menos, Y llevaba una camisa blanca y además Gigli en italiano significa lirio. Y los lirios, como saben nuestros oyentes, son blancos, como su camisa aquel día. Y le dijo: Beniamino, llevas la camisa blanca, pero tu alma está sucia. Beniamino Gigli se confesó con el Padre Pío y se convirtió en su hijo espiritual. Y lloró como un niño. ¿Fundó hospitales el Padre Pío? Fundó el mejor hospital de Italia. ¿Sí? Hoy día, que es Casa Solievo de la Sofferenza, el hospital del Padre Pío. Decían que él estaba loco, porque cómo era posible construir un hospital en una montaña empedrada, ¿no? ¿Y dónde está el hospital? Está en San Giovanni Rotondo, en un lugar remoto de Italia. Sur de Italia. Fíjate, Miguel, que el doctor Barnard, que fue pues el que primero en realizar un trasplante de corazón, ¿no?, en el mundo, sudafricano,
el primer hospital en Europa que eligió para hacer un trasplante fue precisamente Casa Solievo de la Sofrensa. ¿Algún otro milagro que quieras contarnos o pasamos yo creo que a profecías ahora? Bueno, milagros no solo están los que figuran en el proceso de canonización. Los milagros se han producido hoy día. ¿Sí? Puedo contar uno reciente. Por favor. Una chica, Ángela, que seguramente nos estará escuchando, de 22 años, su padre, un hombre recio donde los haya, no es un hombre precisamente de lágrima fácil, una persona pues durante muchos años alejada de Dios, me llamó por teléfono un día y me dijo: oye, José María, tú que conoces a ese Padre Pío, todo esto entre sollozos, dile por favor que rece por mi única hija, que le han detectado un tumor cerebral. Yo le puse una condición, le dije: mira, yo voy a rezar la novena del Padre Pío, pero tú tienes que hacerlo también con tu mujer y con tu hija. Lo hicieron y Ángela quedó curada ante la estupefacción de los médicos. En una de las charlas que yo di por España, más de 300 charlas he dado ya por España sobre el Padre Pío, porque a mí me cambió la vida, ¿no? Y yo le doy a conocer y amar, ¿no? Como gran intercesor que es, ¿no? Porque está ayudando a muchísima gente, ¿no? Todo el mundo sufre y necesita una ayuda. El Padre Pío es una ayuda inmejorable, ¿no? Pues se le saltaban las lágrimas todavía de emoción, ¿no? Porque en agradecimiento al Padre Pío. 137, nuestro programa. Soy un fiel devoto del Padre Pío, a mí me ayudó mucho y noto que me escucha sobre todo en momentos de depresión. Muchas gracias por tu programa, nos dice. Más, hay un aspecto que me interesa sobremanera que te pido que tú puedas explayar y es lo que vamos a tratar ahora. Profecía. Estas son parte de sus revelaciones. Primero, el mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse en caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Segundo, cosas terribles vendrán. Ya no puedo interceder por los hombres. La piedad divina está a punto de terminar. El hombre había sido creado para amar la vida y terminó destruyendo la vida. Tercero, cuando el mundo fue confiado al hombre, era un jardín. El hombre lo ha convertido en una atmósfera llena de venenos. Nada sirve ahora para purificar la casa del hombre. Es necesario un trabajo profundo que solo puede venir del cielo. Cuarto, párense para vivir 3 días en total oscuridad. Estos días están muy cerca, y en estos días permanecerán como muertos sin comer ni beber. Luego la luz volverá, pero muchos serán los hombres que no la verán más. Eran algunas de sus revelaciones, pero hay más. Tenía también ese don de la profecía y acertaba. Me dice, contabas antes lo del padre Wojtyla que dijo será papa y fue papa. Algunas otras, y eran tan dramáticas como estas que hemos escuchado, que es un poco un retazo. Bueno, él efectivamente profetizó que Wojtyla sería papa, ¿no? Y eso lo respaldaba Pia Forgione, como digo, ¿no? Yo he visto la grabación, no de audio, sino de imagen también de ella, ¿no? Uh-huh. Donde hace alusión a este tema. Como también profetizó que el cardenal Montini sería Pablo VI. Un papa además con el que el Padre Pío se llevó muy bien, con el que se carteaba, y Pablo VI le pedía oraciones al Padre Pío, convencido de la santidad del Padre Pío, como también lo estuvo Wojtyla, que fue el papa que lo canonizó, ¿no? Antes hablábamos del año 48, cuando Wojtyla y el Padre Pío se conocen, pero hay una fecha muy importante, que es el año 1962. ¿Qué pasa? Cuando Wojtyla, siendo arzobispo de Cracovia, escribe 2 cartas, curiosamente en latín, al Padre Pío, que se conservan hoy en Casa Solievo de la Sofrensa, ¿no? En una primera carta, Wojtyla le pide oraciones por una paisana suya de Cracovia, la doctora Wanda Poltalska,
que ha sido sometida a experimentos médicos inhumanos en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que en aquel momento ha sido desahuciada por los médicos a causa de un cáncer, madre de 4 hijas. Y hay una segunda carta de Wojtyła al Padre Pío 9 días después, dándole las gracias por las oraciones porque su amiga ha quedado curada del cáncer en ese tiempo. Wanda Poltavska visitó luego a Juan Pablo II en Castel Gandolfo, durante los veranos, con su esposo. Vale, volvemos al tema de las profecías, si te parece. De estas que hemos escuchado, son tan dramáticas. En alguna parte he leído a alguien que te hace una entrevista a ti que es el momento de hablar de el Padre Pío porque parece que estamos en un tiempo de tinieblas. Vamos a vivir 3 días de oscuridad. Cuéntame un poco esto. Bueno, yo no tengo constancia de la profecía de los 3 días de oscuridad del Padre Pío. Yo no tengo constancia fehaciente de esa profecía. Sé que es una profecía que se le atribuye a él, que circula por internet. Sí. Y además yo tuve oportunidad en su día, porque me topé con esa información, de cotejarla con Fray Elías Cabodevilla, de quien hablábamos hace un momento, ¿no? Y él me dijo que no tenía constancia de que esa profecía fuera auténtica. Vale. ¿Y un tiempo duro, difícil, el que estamos a punto de vivir, eso sí, o también es algo que circula por internet? El Padre Pío tenía ese don de profecía sin duda ninguna, ¿no? No solo ya tratándose de papas, sino también tratándose de la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo, bueno, pues se le va dando la espalda a Dios, ¿no? Y eso, quieras o no, tiene unas consecuencias, ¿no? Y él en ese sentido, él por supuesto que porque él lo decía además de forma muy gráfica, es Jesús quien a veces me deja leer su cuaderno personal. Él sabía que iban a suceder cosas. Es más, el Padre Pío sufrió una persecución terrible. Vamos a hablar ahora de ella dentro de un momentito. Avánzame alguna profecía. ¿Estamos a punto de vivir un momento duro o no sé? ¿El apocalipsis llega? Eso solo Dios lo sabe. Yo solo te puedo contestar honestamente, mi respuesta debe ser esa, Miguel. Ya. Yo no soy Dios. Y el Padre no anunció esto que un poco hemos relatado aquí de esos tiempos oscuros, porque el hombre ha dado la espalda a Dios y estamos destruyendo la naturaleza y de alguna manera vamos a tener que, no sé si pagarlo, ¿os miráis? ¿Lo dejamos ahí? No, él era consciente en aquel momento, porque él fallece en 1968, ¿no? Bueno, pues de la situación, ¿no? De algunos hermanos conventuales y pues que le perseguían, ¿no? Y bueno, pues que se estaba dando en algunos casos la espalda a Dios, ¿no? Pero a mí no me consta que él hiciera una profecía concreta sobre el final de los tiempos, ¿no? O el apocalipsis, y no tengo constancia de eso. Vale, perfecto, aclarado. Un pasito más damos todavía. No todo fue flores y rosas y cosas bonitas, bueno, aparte de los estigmas y todo ese sufrimiento, sino que parece que hubo ahí algo extraño que queremos contar ahora. Fue fácil en la vida del Padre Pío. El Santo Oficio le acusó de farsante y libertino, llegando a decir que se causaba las heridas con ácido nítrico. En 1923, y en contra del clamor popular, el Padre Pío fue condenado a permanecer en su celda, clausurado, repudiado y sin más compañía que su soledad. Aunque varios testigos y él mismo atestiguaron las visitas en su habitación de un ente diabólico. Belcebú no quiere darse por vencido. Ha tomado todos los aspectos. Es capaz de presentarse hasta disfrazado de capuchino y con el rostro del más querido amigo. El 16 de julio de 1933, el Papa Pío XI rehabilitaba al fraile. Miles de documentos, testimonios e informes médicos, unidos al grito unánime de sus devotos, obraron el único milagro de los que rodearon su vida, que no realizó él. Por primera vez en su historia, el Santo Oficio renegaba de uno de sus decretos. El Padre Pío era libre 10 años después. Conozcamos esta parte de la historia.
Tú, José María, en la película que vamos a hablar después de las noticias, os quedáis un ratito más, ¿vale? Para hablar un poco de la película que habéis hecho. Narras o das pruebas de que el Santo Oficio estuvo detrás de él. ¿Estaba bien la información? Lo metieron ahí en su... y dijeron, aquí no sales. Bueno, para mí... tenemos 3 minutitos. El personaje del Padre Pío adquiere una dimensión enorme precisamente por la persecución que sufrió por parte de los que estaban en su mismo barco. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es que eso hay que entenderlo desde un punto de vista sobrenatural, ¿no? Humanamente sí se puede explicar pues por las envidias, ¿no? Porque tenía los estigmas, pues porque tenía unos carismas que otros no tenían. Pero al Padre Pío llegaron a colocarle micrófonos en el confesionario. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Vulnerando el sigilo sacramental. Yo remito a los oyentes a que vayan a ver la película, porque están los testimonios y los documentos. Es una película que es un thriller. Déjame que lo hablamos eso dentro un poquito. Tú tienes pruebas de que eso fue así, ¿no? Sí. Y de que debido a las envidias, pues el Santo Oficio... Le hicieron la vida imposible. Ojo, es importante distinguir que no fue una persecución por parte de la Iglesia, sino por algunas personas de la Iglesia, que es muy distinto. Entre ellas, hermanos conventuales. Hay una foto que es impresionante, que sale en la película, que ves al Padre Pío al lado de la persona que le estaba colocando los micrófonos. ¿Se sabía quién era? Por supuesto. Ya. Igual que Jesús, él sabía que lo iban a crucificar y sabía quiénes le estaban crucificando. Supongo. Y quiénes le estaban acusando de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. Sí. Quiénes le estaban difamando y calumniando. Y calló, se mantuvo en silencio y ofreció todo ese sufrimiento por la conversión, como así fue, de sus perseguidores y de muchas almas. Vale. 30-40 segundos nos quedan antes de hacer una mínima parada. Al final fue, no sé cómo se dice, ¿le perdonaron o le levantaron ese castigo dándose cuenta que había sido una equivocación? Le persiguieron hasta el mismo instante de su muerte. Sí. Es cierto que le prohibieron celebrar la Santa Misa en público y confesar durante un tiempo, pero la persecución fue atroz hasta el mismo instante de su muerte, y esa es la verdad. Y eso engrandece al Padre Pío, porque ofreció todo ese sufrimiento, insisto, en silencio. Para mí eso tiene un valor impresionante. Fue una persona que se fió de Dios hasta el final.